Hoy vamos a avanzar varios versículos, pero que tienen un contexto, un tema central y también nos van a llevar a entender algo muy importante. Nos va a llevar a poder reconocer a un verdadero profeta y eso es lo que vamos a ver hoy esta mañana. Muy bien, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y vamos a leer hasta el 21. Dice la palabra del Señor: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre bueno, en esta mañana nos reunimos en tu nombre para escuchar tu palabra, para escudriñarla, para vivirla, para entenderla, para que se ilumine en nuestro corazón, para que tu Santo Espíritu la abra delante de nosotros y no solamente podamos verla, no solamente podamos leerla, no solamente podamos escucharla, sino que se grabe en nuestro corazón y así nuestra vida refleje que damos pasos seguros en la fe que tú nos has dado. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que en esta mañana salgamos bendecidos, edificados por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, algo que se está haciendo muy común, se está haciendo una costumbre, y debo aclarar que una costumbre muy peligrosa dentro de la iglesia del Señor, es que se están levantando personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero únicamente están dando mensajes motivacionales o mensajes que aparentan ser entretenidos, que aparentan dar cierto momento apacible y tranquilo, pero en realidad quiero que sepan que eso no es nuevo, porque desde los tiempos bíblicos del el nacimiento de la iglesia ya habían personas que hacían esto, ya habían personas que hablaban de esta manera, que tergiversaban el mensaje santo y puro de Dios. Esto no es nuevo, pero ¿por qué digo que es una costumbre que se está haciendo una costumbre peligrosa? Porque el peligro hoy en día está en el uso que se está dando a redes sociales y a plataformas de video y audio. Porque a diferencia de otros tiempos, hoy se tiene un mayor alcance que antes. Es decir, una persona que podía mal informar, mal interpretar y enseñar a lo que no era bíblico a un pequeño entorno, ahora puede cruzar literalmente las fronteras hasta otro continente y esparcir esta doctrina que no es correcta. Por eso es algo peligroso. Entonces pueden llegar a convencer con mayor facilidad a personas que no tienen el fundamento de la palabra de Dios en su vida. Y no podemos negar que después de la pandemia, incluso durante la pandemia, se entró en un mecanismo bastante complejo de poder tener un buffet de gente a quien escuchar.
Uno estaba escuchando una prédica y de repente decía algo que le confrontaba con la verdad y decía, no, esa no me gusta, y cambiaba a otro y era lo mismo hasta que encontraba a alguien que no solamente le divertía, sino que le parecía que le estaba animando a ser mejor persona de lo que ya era. Entonces la gente comenzó a escuchar cosas que no eran tan reales, tan bíblicas. Y algo que queremos hacer aquí en la iglesia, desde el momento que se nos ha encomendado predicar la palabra desde el púlpito, es precisamente eso, predicar la palabra de Dios, no la palabra del hombre, no mi palabra, no la palabra de quien está aquí al frente, sino la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Saben por qué? Porque mi palabra, hermanos, carece de importancia. Mi palabra carece de relevancia, no tiene trascendencia alguna y menos poder. En cambio, la palabra de Dios no pasará jamás. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz, útil, relevante y completamente poderosa. Esa es la palabra de Dios. El engaño actual del enemigo es que la palabra de Dios ya no es suficiente. Por eso la gente está buscando algo más, completamente engañada. Ellos piensan que tiene que haber algo más, que la Biblia ya es obsoleta, ya ha pasado de tiempo, debe haber algo más. Algo que cautive tus emociones, algo que cautive tu atención, algo actual, como llaman. Y la verdad es que la palabra de Dios no es para todos. Esto es claro, la palabra de Dios no es para todos. La palabra de Dios es solamente para personas salvas por fe que tienen al Espíritu Santo. Porque si no es locura para los que se pierden. El Espíritu Santo es quien ilumina la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a escudriñarla, que nos lleva a entenderla y sobre todo nos impulsa a vivirla. Hermanos, esa es la importancia del Espíritu Santo. Y más aún cuando sopla vida en la palabra para nosotros. Hoy tengo un propósito claro, hermanos míos. Hoy quiero que juntos aprendamos a reconocer a un verdadero profeta de Dios en estos tiempos. Porque también algo que sucede es que como seres humanos tendemos a querer ir más allá. Y ahora en las iglesias, tristemente, el ser pastor como que ya no es suficiente. Entonces, vamos a poner un cargo más. Va a haber profetas. Y si queremos un poco más, lo vamos a ascender a, no sé, arcángel. No sé, siempre vamos a buscar algo. Pero el pastor es aquel que sirve al pueblo en la iglesia. No es alguien que se sirve de la iglesia, es alguien que sirve con amor, entrega y sacrificio como el Señor Jesucristo lo hizo. Y también vamos a conocer la verdadera labor de un profeta de Dios. Entonces, hermanos, a través del pasaje que vamos a ver hoy, que nos toca a través de la segunda carta de Pedro, vamos a reconocer cómo es un verdadero profeta y cuál es su labor hoy en día. Entonces, hay un recordatorio constante. Y si ustedes recuerdan, el anterior domingo yo les decía, no me voy a cansar de recordarles lo que el Señor dice en su palabra. Por eso Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿En qué momento? ¿Solamente los domingos? ¿Los miércoles de oración? No, siempre, siempre. Y dice en el verso 13, pues tengo por justo, es justo hacer esto. Y también dice que él procurará con diligencia que después de su partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Imagínense lo que Pedro está diciendo. Dice, yo les voy a recordar siempre. En cuanto esté en este cuerpo, les voy a recordar siempre porque tengo esto por justo. Y cuando ya no esté en este cuerpo, voy a ver la manera de que en todo tiempo tengan memoria de estas cosas. ¿Saben cómo cumplió Pedro esto? A través del Evangelio de Marcos. Pues Pedro le contó todo cuanto él vio como testigo ocular a Marcos y Marcos pudo recabar toda esta información. Porque Marcos caminó mucho tiempo con Pedro. El Evangelio de Marcos refleja la óptica como testigo ocular del apóstol Pedro. Hermanos míos, el poder,
el costo, la grandeza de la salvación, además de la demanda de santidad para este tiempo y la persecución de una vida entregada a Dios. Y ni qué decir de la esperanza de un futuro glorioso en Dios, deben quedar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón y deben ser recordadas constantemente, no solamente por el pastor de la iglesia, por cada persona que proclama la palabra de Dios. Y debe ser hecha de la misma manera que lo hace el apóstol Pedro. Ahora, hermanos míos, este recordatorio no es esporádico, debe ser siempre. Es decir, continuamente. Por eso muchas veces podemos parecer repetitivos, pero en realidad proclamamos la verdad desde diferentes puntos de vista, desde diferentes pasajes de la Escritura y siempre llegamos a lo mismo, lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Y saben por qué hacemos esto? Hay una razón para esto. El ser humano, nosotros adolecemos y por algún motivo particular se agudiza en la iglesia, en la vida cristiana, adolecemos de olvidar fácilmente lo que es esencial para la vida. ¿Saben en qué momento olvidamos de esto? Cuando pasamos por dificultad. Y lo hemos dicho varias veces, cuando estamos pasando por dificultad, la pregunta que viene a nuestra mente es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Si conocemos la palabra de Dios, sabemos de dónde vendrá nuestro socorro. Pero cuando olvidamos de dónde viene nuestro socorro, andamos pensando en quién nos va a sacar del apuro en el cual estamos. Y pensamos en el amigo, pensamos en el pariente, pensamos en alguien que tiene influencia, qué sé yo. Entonces, adolecemos de olvidar fácilmente. Por eso necesitamos que constantemente nos recuerden lo que Dios dice. Y esto pasa en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces el Señor pide a su pueblo que recuerde lo que Él ya había hecho con ellos y en medio del pueblo? Y el pueblo constantemente se olvidaba y dejaba el camino del Señor. Pero Dios les volvía a recordar lo que había hecho. Así que no adolezcamos de esto, hermanos míos. Porque ¿cuál es el objetivo de recordar siempre la enseñanza bíblica? Pedro es claro. ¿Saben, hermanos, cuál es el objetivo que la palabra tiene de recordarnos constantemente lo que nos fue dejado? Confirmarnos, a los que somos salvos por fe, confirmarnos en la verdad presente. Eso dice Pedro. Que seamos confirmados en la verdad presente. La pregunta es, ¿qué es la verdad? O mejor dicho, ¿quién es la verdad? Yo creo que ustedes lo saben. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. El Señor lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, el Señor es la verdad. Hermanos, el objetivo central es que tú seas confirmado en Cristo Jesús y que tú seas fortalecido en la fe a través de la herramienta principal que nos fue dada. Y esta herramienta es la palabra de Dios vivificada por el Espíritu Santo. Quiero que notes que Pedro no está escribiendo en este momento a creyentes recién convertidos. Está escribiendo a personas asentadas en la fe. Está escribiendo a personas que han añadido a esa fe conocimiento. Han añadido dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Lo hemos visto. Versículos anteriores lo hemos visto. Cómo el Señor nos demanda que añadamos todo esto a nuestra fe, a la fe que nos ha sido dada. Por eso Pedro dice: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Está escribiendo a gente que ya conoce esto. Y aunque sabe que conocen de esto, les sigue recordando constantemente. Como les dije, el recordarles esto es algo tenido por justo. Y es tenido por justo por un motivo. Fue el Señor en persona que exhortó a Pedro que pastorea sus ovejas. Hermanos, después de que Pedro negara al Señor y haya vuelto a hacer lo que hacía antes de conocer a Cristo, Pedro fue restaurado por el Señor Jesucristo y le fue encomendado el pastorear a sus ovejas. Y este trabajo de pastorear fue heredado a todos aquellos que cuidan del rebaño de Dios actualmente.
Y esta labor es despertarlos, como dice Pedro, para que no se olviden. A mí me llama la atención esta palabra que usa Pedro, el despertarlos. ¿Por qué Pedro quiere despertarnos? Y es curioso que Pedro use esta idea, ¿saben por qué? Porque yo creo que él más que nadie sabe qué significa el adormecerse y el olvidar la verdad bíblica. Porque el adormecerse, el olvidar la verdad bíblica es un campo fértil para el enemigo de nuestras vidas y para su siembra. ¿En qué momento Pedro se adormeció y dejó de lado el pedido de su Señor? En el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, hermanos, 3 veces el Señor le pidió que velaran con él y oraran. Y las 3 veces los encontró durmiendo. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Pedro? Él se adormeció, dejó de lado esto y fue campo fértil para el enemigo. Huyó, negó a Cristo 3 veces. Fue este hombre que sabe perfectamente qué palabras utilizar. Por eso Él quiere despertarnos para que no nos olvidemos. ¿Notan la importancia de que constantemente se nos esté recordando la verdad bíblica? Es importante, hermanos, es importantísimo. Y algo que le da énfasis a este recordatorio es que el apóstol sabía el tiempo de su partida. Ya estaba cercano, como dice él, el Señor me ha revelado, ya estoy a punto de partir. Él estaba ya preso bajo las órdenes de Nerón, ya estaba sentenciado a muerte, ya iba a ser crucificado. Ahora ponte un momento en el lugar de Pedro. Ponte por un momento en su lugar. Estás en una fría mazmorra, en la misma en la cual estuvo o estará un tiempo más Pablo. Y viene la incertidumbre, ¿o qué viene a ti? Sabes que vas a morir, ya está la sentencia dada. Estás esperando que abra la trampilla, te saquen y te lleven a morir. Tú puedes tomar 2 caminos. Sentarte y pensar únicamente en lo que va a pasar, caer en esa incertidumbre de que tu hora está cercana y te llenas de temor y solamente piensas en qué va a pasar, cómo va a pasar, me dolerá, no me dolerá, qué va a pasar conmigo. O puedes confiar en el Señor y cobrar ánimo en la labor encomendada de despertar a quienes amas para que se mantengan firmes en el camino de la fe. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Pedro está escribiendo y está dejando el recordatorio de qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, cómo quiere que vivamos, de quién quiere que nos cuidemos, qué esperamos en un futuro glorioso. Y Pedro está escribiendo y está dejando su legado. Está dejando cómo quieren que no lo recordemos a Él. Está dejando cómo quiere que vivamos a Cristo Jesús. Hermanos, cuando el temor y la incertidumbre vienen en nuestra vida, recordemos que Cristo está con nosotros. Porque nuestra decisión, nuestras acciones muestran dónde está nuestra confianza. Y también muestra cuál es el tesoro que hay en nuestro corazón. ¿Cómo vivimos? Así como Pedro, hoy yo les pido, hermanos míos, en el nombre del Señor, que pongan diligencia y empeño en recordar y vivir todo lo que se nos ha enseñado conforme a la palabra de Dios. Yo les pido esto, hermanos míos, en el nombre de Cristo Jesús. Y Pedro recalca que para recordar esto tenemos 2 herramientas. Pedro habla del testimonio de testigos fieles y después habla de la palabra de Dios. Y vamos a ver esto. Primero habla de el testimonio de 3 testigos. Porque en los versículos 16 al 18 que hemos leído está hablando de un episodio. Donde el monte no es nombrado en ese pasaje. Por el contexto del tiempo, la parte cronológica, es muy posible que sea el monte conocido como Tabor. Porque se encontraba en ese momento Jesús atravesando esta región. Pero no es tan importante el lugar.
Es importante lo que sucedió. Que Jesús tomó a 3 testigos, subió al monte y se transfiguró. Mostró su gloria. ¿Saben? Es como que, y escuché esta hermosa enseñanza es como que el Señor estaba con su overol. ¿Cuántos cuando hacen trabajo manual en casa se ponen un overol? Y es para proteger la ropa que está dentro, ¿no? Para poder ensuciarnos. Es como que Jesús estaba con su overol revestido de humanidad y de repente lo deja correr para que los que estaban ahí puedan ver su majestad, su gloria, pues Él es Dios. Hermanos, todo cuanto los apóstoles enseñaron, como dice Pedro, no vienen de fantasías humanas, porque esas no tienen valor alguno. Provienen de un testimonio claro de quienes han visto con sus propios ojos la majestad de Jesús, el Señor. Han sido testigos, porque el Antiguo Testamento dice que será un testimonio veraz, real, cuando sea dado por 2 o 3 testigos. Por eso hubo siempre 3 testigos para verificar lo que el Señor hizo. Fue el momento de la transfiguración. Dice Mateo 17, versículos 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, la transfiguración fue necesaria para dejar en claro la verdad divina de Jesucristo. Era necesario para esto. Había una pregunta: ¿quién es Jesús? Y esta pregunta la responde el Padre. Y la respuesta está registrada en Lucas 9:35. Porque dice: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Una traducción mucho más literal es: este es el Hijo, este es el amado, a él oigan. Pedro da igual en su carta los 2 títulos que el Padre utiliza: el Hijo y el amado. Quiero que entendamos que es el Hijo porque es el Mesías esperado y anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Es el Mesías anunciado, el rey de la casa de David, que también fue prometido y dicho muchas veces y fue manifestado a María a través del ángel en Lucas 1:32. Porque el ángel le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso él era el Hijo, es el Hijo. Y es el amado, porque es el único, no hay más, es el único que complace al Padre. ¿Y saben por qué es el único que puede complacer al Padre? Porque es el unigénito. Hoy en día se escucha frecuentemente que el Padre, que Dios nos ama tal y como somos. Eso es mentira, hermanos. Eso no es cierto. El Señor aborrece nuestro pecado, no nos ama así como somos. Él nos ama cuando estamos en Cristo Jesús. Porque Él ve a su Hijo y ama a su Hijo. Y si estamos en Cristo Jesús y Él está en nosotros, somos su amado también, porque nos mira a través de su Hijo. Pero si nos mirara tal y como somos en nuestro pecado, si no fuimos salvos, el Señor nos aborrece, porque aborrece el pecado. Porque nosotros, por gracia, fuimos salvos en Cristo Jesús y fuimos puestos en Cristo Jesús. El Padre nos mira a través de nuestro Señor y en ese momento somos objetos de su amor. Solamente porque estamos en Él. No hay otra manera, hermanos míos. Hermanos, algo importante que recalca es que después de que fue escrita la última porción de la Biblia, todos los testimonios de los testigos ya fueron plasmados en las Escrituras. Porque Él dice que tenemos a los testigos. Estos testigos escribieron el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento ya está con nosotros.
Y tenemos en nuestras manos el testimonio veraz de quienes estuvieron ahí. Entonces, hoy en día, nadie puede decir que tiene una nueva revelación. Es más, dice la palabra que quien dice tener algo nuevo es anatema, es decir, es maldito. Así que nadie puede decir que tiene algo nuevo, que no está revelado. Todo está ya revelado en la palabra de Dios y está a nuestro alcance. Y aquí es donde quiero centrarme, el testimonio y autoridad de la palabra de Dios. Y lo leo nuevamente, versículos 19 al 21 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol está comparando a las profecías con una luz que brilla, pero no con cualquier luz, una luz que brilla en un lugar oscuro. Yo les pregunto, ¿a qué les recuerda esto? A mí me recuerda al Salmo 119, versículo 105. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que debemos volver en el tiempo y situarnos en ese tiempo, en esa época. Hoy en día cuando salimos a la calle podemos caminar tranquilos, ¿por qué? Porque tenemos luz eléctrica y está el alumbrado público. Entonces tú puedes caminar tranquilo. Pero en ese tiempo no había alumbrado público. Entonces la gente debía caminar con una lámpara. Y muchas veces hemos explicado que la lámpara no es como la que pensamos, es como la lámpara de Aladino, esa figura tiene, porque tenía que cargar aceite y tenía un pabilo que se encendía y daba luz. Entonces solamente alumbraba lo que estaba ahí a su alrededor. Por eso dices, lámpara a mis pies tu palabra, me ilumina el paso que tengo que dar. Paso a paso la palabra ilumina nuestra vida. Y dice que es lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez ustedes han caminado en el campo, en el altiplano, cuando no hay una sola estrella? ¿Saben qué está garantizado? Una buena caída. Pero cuando la luna está, tú puedes ver el camino y puedes caminar. Es asombroso. Si alguna vez han caminado en el altiplano cuando no hay nada de luz, si no están las lumbreras, es decir, las estrellas y la luna, tú no ves y te caes. Pero cuando están ahí, es impresionante cómo puedes ver y puedes caminar. Por eso dice que es lumbrera mi camino. Con eso está comparando el salmista y también Pedro a la palabra de Dios. Pedro también está utilizando otra metáfora y realmente quiero que la entendamos, porque si no la comprendemos puede ser mal interpretada. Dice que llama a Jesús la estrella de la mañana. ¿No es así? Sí hay referencias bíblicas a Jesús como la estrella de la mañana, pero la palabra del texto original que se utiliza es una referencia al planeta Venus. Y hay un porqué Pedro está pensando en el planeta Venus en este momento. La gente en ese tiempo conocía la referencia, conocía perfectamente. Y yo quiero que ustedes conozcan esa referencia para entender y que la palabra brille aún más para nosotros. En ese tiempo, bueno, hoy también, pero en ese tiempo el planeta Venus era muy conocido. ¿Saben por qué? Porque se mantenía brillante. Cuando el planeta Venus se mostraba y estaba brillante, era la señal de que en pocos minutos el sol iba a salir. La gente sabía esto. Se levantaba de madrugada y si veían el planeta Venus, es que pronto iba a amanecer, el sol iba a salir. Esa es la referencia que está haciendo Pedro aquí. Y es la misma idea que también está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Porque dice,
no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo es esa luz que anuncia lo que viene en el futuro glorioso de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, entendamos esto, porque debemos conocer que nuestro Señor Jesucristo es quien ilumina y es Él quien trae la luz que brillará por la eternidad. Pero Pedro no se detiene ahí, dice, entendamos esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y algunas personas utilizan mal este verso y enseñan que no debemos analizar con diligencia la palabra de Dios. Es como si dijeran, ¿por qué le estudias tanto? Deja que fluya el Espíritu. Yo he escuchado varias veces, me han dicho varias veces, ¿por qué te metes tanto? ¿Por qué estudias tanto la palabra? Tú tienes que dejar que el Espíritu fluya. Yo sé que puede sonar muy espiritual esto de dejar fluir al Espíritu, pero quiero que sepan que la palabra dice que es todo lo contrario. Porque si en verdad tenemos al Espíritu Santo en nosotros, porque la palabra lo dice, es el mismo Espíritu que nos llevará constantemente a la palabra de Dios. Eso dice las Escrituras. Este versículo está hablando del origen de los pasajes proféticos. Y dice que estos no son de interpretación privada. ¿Saben qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no fueron dados por alguien que se les ocurrió. No es que hoy a mí se me ocurrió profetizar algo, no. El Señor entregó, a Él le plació revelar lo que vendría en el futuro. Al Señor le plació revelar, no a las personas. A esto se refiere, esto de que no es de interpretación privada. Es decir, que no viene de alguien, viene de Dios. Fue dada por Dios y es Él quien nos manda que seamos diligentes con lo que se nos dio. Es por eso que si el poder del Espíritu Santo es manifiesto, es este poder que nos llevará a escudriñar la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Yo sé que conocen este versículo. Dice, procura con diligencia. Y hago énfasis en esa palabra, con diligencia. Sé diligente en presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo te vas a presentar a Dios aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está la clave de cómo tú puedes ser un obrero aprobado que no tiene de nada de qué avergonzarse. Porque usa bien la palabra de verdad. Alguien que usa bien una herramienta, alguien que usa bien un arma, es porque tiene entrenamiento en el manejo de eso. Es porque tiene destreza en el manejo de esa arma o herramienta. Es porque lo hace constantemente, porque la utiliza constantemente. Entonces es diestro manejando esa herramienta, esa arma. Y si nosotros somos diestros manejando la palabra de Dios, escudriñándola, leyéndola, viviéndola, seremos diestros. Y no tendremos de qué avergonzarnos. Y podemos presentarnos aprobados delante de Dios. Y saben, hermanos, y es un anhelo personal, que como iglesia nosotros seamos como nuestros hermanos en Berea en los tiempos del libro de los Hechos. ¿Saben ustedes cómo eran los hermanos en Berea? Hechos capítulo 17 versículo 11. Esta es una descripción hermosa y este es un anhelo personal que tengo para con todos ustedes. Dice, y estos, está hablando de los hermanos en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero ¿saben por qué? Aquí dice por qué. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces recibieron la palabra y la escudriñaron los domingos. ¿Eso dice la palabra? Los días que había estudio bíblico. No, todos los días.
para ver si estas cosas eran así. Y ese es un anhelo que tengo para con ustedes. Que seamos como los hermanos en Berea. Hermanos, nadie puede ir a la Escritura e interpretarla como más le convenga. La gente que interpreta las Escrituras como más le conviene, ¿saben por qué lo hace? Para respaldar sus pensamientos y acciones. Por eso yo estoy cansado de gente que abre la Biblia, lee un versículo cualquiera y comienza a hablar lo que le parece. No toca ese versículo, no explica ese versículo, utiliza ese versículo como un trampolín para dar a conocer lo que él piensa. Hermanos, eso no es predicar la palabra. Predicar la palabra es abrir la palabra, leer la palabra, enseñar la palabra, aplicar la palabra. Eso es predicar la palabra, hermanos míos. Debemos ir a las Escrituras para que ellas nos transformen, para que ellas nos moldeen a la imagen de Cristo Jesús. Si yo te doy un consejo de mi cosecha, créeme que jamás te va a transformar y jamás te va a moldear a la imagen de Cristo. Pero si yo te digo lo que Dios dice en su palabra para ti, eso transformará tu vida. Eso te moldeará a la imagen de Cristo. Y eso cumplirá el propósito que Dios ha separado para ti. Así que la interpretación, hermanos, la interpretación de la palabra no puede depender de opiniones privadas, sino de alguien que depende del Espíritu Santo. Esa es la verdadera labor de un profeta. Profesar, predicar la palabra de Dios, lo que ya ha sido entregado. Esa, hermanos míos, esa es la verdadera manifestación del poder y el mover del Espíritu Santo que tanto necesita hoy la iglesia. Porque un verdadero avivamiento comienza con corazones contritos y humillados, rendidos a la palabra de Dios. Así comienza un verdadero avivamiento. Mis hermanos, toda la palabra de Dios fue inspirada por Él. Es decir, que Él reveló el mensaje escrito. Él custodió, guardó el trabajo que produjeron hombres. Lo evitó que tuvieran errores. Y cuando estaba listo, sopló de su aliento divino para que este escrito que tenemos hoy en día sea su palabra, en los textos originales en los cuales fueron escritos. Esos no tienen error alguno. Hoy en día estamos a 99.99% de certeza de qué es lo que fue escrito en un principio, gracias a todo lo que se ha encontrado, porque Dios ha permitido que sea preservada su palabra de manera espectacular. En algún momento vamos a predicar sobre la preservación de la palabra de Dios, porque lo que tenemos es hermoso. Y hermanos míos, Pedro está iniciando con esta enseñanza una advertencia. La advertencia de no escuchar a falsos profetas que interpretan las enseñanzas a su antojo y a su conveniencia. Y es interesante entender esto porque todo el capítulo 2 es una seria advertencia contra falsos maestros y falsos profetas. Todo el capítulo 2 está dedicado a esto y lo vamos a ver con calma. Y saben, para ser un falso profeta no es necesario negar directamente la inspiración de la palabra. En realidad, para ser un falso profeta es suficiente con enseñar interpretaciones personales y arbitrarias sin sustento bíblico. ¿Han escuchado alguna vez ustedes la frase de que la palabra se interpreta a sí misma? Esto es cierto. La palabra se interpreta a sí misma. Pueden haber pasajes difíciles, oscuros, como algunos lo llaman, pero el entorno, el contexto, otros libros de las Escrituras nos muestran qué quiere decir. Y nosotros, hermanos míos, por eso debemos estudiarla con diligencia.
para conocer qué hay en la palabra, para que no seamos llevados por vientos de doctrina, para que seamos firmes y plantados en la fe. En el Antiguo Testamento, la señal de que un profeta era falso era que hablaba por sí mismo, que hablaba por su cuenta y dejaba de lado lo que Dios había dicho, lo que Dios le había pedido que dijera. Ese era un falso profeta. ¿Y saben ustedes qué es lo que la Escritura dice de los falsos profetas? Les voy a dar un par de ejemplos. ¿Sí? Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 23. Jeremías es claro con falsos profetas. Nos muestra lo que Dios dice de los falsos profetas. Jeremías 23, vamos al versículo 16. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Está hablando de profetas que no son enviados por Dios. Se autoproclaman profetas, pero no hablan de parte de Dios, no hablan el mensaje que Dios les ha dado. Hablan de su propio corazón, de su propia cosecha. Y vamos un poco más adelante ahí mismo, versículos 21 y 22 ahora, de Jeremías 23. Dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos esto. Porque los falsos profetas lo que hacen es marearte y llevarte fuera de la palabra de Dios. En cambio, alguien que proclama la palabra de Dios, alguien que está, como dice acá, en su secreto, es decir, en plena comunión con Dios, ¿qué es lo que hace? Hace oír al pueblo la palabra de Dios y los hace volver de su mal camino. No es que el pastor va y lo agarra y le dice, ya no vengas a este lugar y lo saca, no. El pastor predica la palabra y el poder del Espíritu Santo de la palabra sembrada en el corazón da fruto y hace que se vuelvan de su mal camino y hace que se vuelvan de sus malas obras. Eso es lo que hace el Señor. Hermanos míos, un falso profeta dice tener algo nuevo para ti. No caigas en ese engaño, porque no hay nada nuevo, todo ya está aquí. Un falso profeta habla fuera de lo que Dios dice en su palabra. El Señor dice que es anatema. Un falso profeta te lleva a depender de lo que Él te está diciendo y no de lo que Dios dice. Eso es lo que hace un falso profeta. Centra a la gente en Él y crea dependencia hacia Él. Pero un verdadero profeta te lleva a los pies de Cristo y hace que tu dependencia esté en Él y solamente en Él. Un verdadero profeta recuerda constantemente la palabra de Dios a sus hijos. Y lo recuerda constantemente, porque lo tiene por digno. Y encuentra la manera de volver siempre a la palabra. Un verdadero profeta escudriña diligentemente y profundamente la palabra de Dios. Un verdadero profeta enseña diligentemente la palabra de Dios. Hermanos míos, un verdadero profeta profesa, porque esa es la palabra en texto original, profesa la palabra escrita. Profesa la palabra de quien representa. Por eso, hermanos míos, es que la enseñanza en la iglesia debe ser hecha mediante la exposición de la palabra. Pablo lo dijo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, la conocemos perfectamente. ¿Y qué logra esto? Logra una iglesia madura,
Logra una iglesia que no se deja arrastrar por cualquier viento de doctrina, porque es una iglesia instruida en la palabra de Dios. Es esa palabra que te va a alentar. Es esa palabra que te va a levantar cuando estés caído. Es esa palabra que va a enjugar tus lágrimas cuando estés afligido. Es esa palabra que te va a dar promesas cuando estés desesperado. Es esa palabra que te dirá: yo te amo. Y he aquí cómo te muestro mi amor. Es esa palabra que te va a sostener y sustentar en todo tiempo. Es esa palabra que va a alimentar tu corazón con lo que Dios tiene para ti, pensamientos de bien. El Señor ha apartado para ti un camino, su camino, y Él te quiere mostrar eso a través de su palabra. Él ha puesto a tu alcance. Hermanos, no esperemos a que llegue el día cuando tener una Biblia en nuestras manos sea prohibido y sea castigado con la muerte. Hoy, hermanos, no estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo en el cual tú puedes tener en tu casa las Biblias de estudio que hayan salido, las versiones que tú conozcas, en los idiomas que tú prefieras, en las versiones que tú quieras, digitales, impresas, en celular, qué sé yo. Tienes acceso a todo esto. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve que tengas acceso a todo esto si mantienes cerrada la palabra delante de ti? Hagamos un ejercicio impresionante que cambiará nuestras vidas. ¿Saben cuál es este ejercicio? Háganlo conmigo, miren. Ese simple ejercicio transformará nuestra vida. Leer la palabra, anhelar la palabra, desear la palabra, escudriñarla, cambiará nuestra vida por siempre. Y el Señor tiene grandes cosas para ti en su palabra. Oremos. Vamos a ponernos de pie y junto con esta oración también dispongámonos para poder ser partícipes de la Santa Cena. Y mientras nuestros hermanos reparten el pan y el vino, nosotros pongámonos a cuentas y oremos. Señor Jesús, hoy corremos a tus pies. Queremos dejar nuestras cargas a los pies de tu cruz. Pero no solamente queremos dejarlas, no queremos volverlas a tomar. Si vamos a cargar algo, que sea tu yugo, porque ligera es tu carga y liviano tu yugo. Señor, queremos correr desesperadamente a tu palabra, empaparnos de ella. Y queremos pedirte sabiduría. Queremos pedirte, Señor, sabiduría, entendiendo que la sabiduría es la aplicación del conocimiento que hemos adquirido. Queremos conocer más de ti, pero queremos ser sabios en vivir conforme tú quieres. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una verdad en nosotros. Haz de este pueblo un pueblo entendido. Te ruego, Señor, que hagas de esta iglesia una iglesia que escudriñe tu palabra todos los días para ver que lo que está sucediendo, lo que están escuchando, lo que están viendo, está en tu palabra. Para que su confianza esté en ti y no en lo que sus ojos ven, no en las circunstancias. Que su confianza esté en ti, Señor. Para que tú nos levantes, para que tú nos fortalezcas y tú nos cimientes en la fe que nos has dado. En ti, Señor Jesús, nuestra roca. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Y te pedimos que hagas de nosotros un pueblo, el pueblo de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.